Buen día, este es el proyecto de estática. Los integrantes del grupo son Gabriel Bajaña, Michael Encalay y Fernando Simón. A continuación, hoy voy a hablar sobre el análisis de estructuras. El análisis de estructura. ¿En qué consiste el análisis de estructura y cuál es su objetivo fundamental? El análisis de estructuras es un proceso mediante el cual se estudia el comportamiento de las estructuras para determinar su estabilidad y resistencia bajo diferentes cargas. Es decir, por ejemplo, en edificaciones, construcciones, o no necesariamente, sino en máquinas también. Y su objetivo fundamental es garantizar la seguridad y el funcionamiento adecuado de las estructuras ya mencionadas, asegurando que puedan soportar las fuerzas y cargas a las que están expuestas sin sufrir deformaciones excesivas o colapsos. Los principios y leyes que tienen los análisis de estructuras en la estática está la ley de Newton, que en las estructuras está sujeta a las leyes del movimiento de Newton, porque establecen que un cuerpo en equilibrio estático tiene una suma de fuerzas y momentos igual a cero. Y después tenemos lo que es el principio de superposición, que permite analizar el comportamiento de una estructura, descomponiéndola en partes más pequeñas y considerando las fuerzas y momentos de cada una por separado. El equilibrio de fuerzas. Las fuerzas que actúan sobre una estructura deben estar en equilibrio, es decir, la suma de las fuerzas en todas las direcciones debe de ser igual a cero. También tenemos lo que es el equilibrio de momento, que son los momentos generados por las fuerzas aplicadas sobre una estructura que deben estar en equilibrio, lo que implica que la suma de los momentos en relación a un punto debe de ser también igual a cero. Y por último tenemos lo que es el diagrama de cuerpo libre, que son representaciones gráficas que muestran todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o una estructura, lo que facilita el análisis y cálculo de las fuerzas internas. En resumen, pues estos conceptos y principios de la estática se utilizan en el análisis de estructuras para determinar el equilibrio de fuerzas y momentos, descomponer sus estructuras en partes más pequeñas y representar gráficamente las fuerzas del diagrama de cuerpo libre. Ya. Los métodos para el análisis de estructura. ¿Cuáles son los métodos para el análisis de estructuras? Existen varios métodos utilizados para esto, entre los cuales los que mayormente se destacan es el método de los nodos, que este método se basa en el análisis de las fuerzas en los nodos de una estructura, considerando que los elementos estructurales están conectados en estos puntos. Se utiliza para analizar estructuras reticuladas y calcular las fuerzas internas en los elementos. También tenemos lo que es el método de las secciones, que consiste en analizar o realizar un corte imaginario en una estructura y analizar las fuerzas que actúan sobre esa sección. Permite determinar las fuerzas internas en los elementos de la estructura y se utiliza comúnmente en vigas y marcos. El método de las fuerzas, que también es conocido como método de los desplazamientos, se basa en la resolución de las ecuaciones de equilibrio, considerando las fuerzas internas desconocidas en los elementos de la estructura que se esté utilizando en ese momento. Se utilizan métodos matriciales para resolver las ecuaciones y obtener las fuerzas internas. Ya, también tenemos lo que es la diferencia entre armaduras, bastidores y máquinas. ¿Y en qué se diferencian esto de aquí? Bueno, la armadura, comenzamos con la armadura. Una armadura es una estructura tridimensional compuesta por elementos de fuerza que trabajan principalmente a atracción o comprensión. Las armaduras se utilizan para soportar cargas verticales y transmitirlas a los apoyos. Un ejemplo de esto de las armaduras son los puentes, los colgantes, las estructuras de celosía. También tenemos, a ver, lo que ya viene a ser un bastidor. Un bastidor es una estructura que tiene elementos rígidos unidos entre sí para formar un marco resistente. Los bastidores se utilizan para soportar cargas laterales y transmitirlas a los apoyos. Ejemplos de bastidores son los marcos de acero en los edificios y las estructuras de los automóviles. Se ve bastante más en automóviles. Máquinas. Las máquinas tienen una estructura más compleja que utiliza componentes mecánicos para realizar un trabajo en específico. Las máquinas pueden estar compuestas por armaduras, bastidores y otros elementos estructurales, pero su función principal es realizar una tarea mecánica determinada, como el levantamiento de objetos o la generación de energía. A continuación, mi compañero va a explicar lo que es el... El enunciado de este problema dice que la estructura mostrada está conformada por
barras articuladas de masas despreciables. Calcule la reacción en C si el sistema está en equilibrio. Entonces, lo primero que haremos será identificar los puntos de apoyo, que tenemos un punto de apoyo en B y un punto de apoyo en A. Lo que tenemos que tener, lo que nos dice que tenemos tres incógnitas, una horizontal en B y una vertical, y también una vertical en A nada más. En eso colocamos las flechas. Ahora, como tenemos tres incógnitas, vamos a hacer la ecuación de equilibrio, con suma de momentos en B. Considerando que tenemos el antirradio como positivo, la suma de fuerzas en B es igual a cero. Tenemos la carga de 100 newtons que va a hacer girar en sentido horario, lo que nos daría menos 100 por 9 metros. Allí, como gira en sentido antihorario, se va a considerar positivo por 12 metros, lo que igualamos a cero, ya que no hay más puntos de eje que hagan girar la estructura. Lo que nos da que Y es igual a 100 por 9, 900 dividido para 12, lo que nos da 75 newtons. Ahora lo que vamos a hacer es la segunda ecuación de fuerzas en equilibrio en Y, en la que también igualamos a cero, en la que BY es positivo porque va hacia arriba, con AY que es 75 newtons, menos la fuerza de 100 newtons, que es igual a eso. Lo que nos da que BY es igual a 25 newtons. Ahora vamos a considerar suma de fuerzas en X, contando hacia la derecha como positivo, en lo que solo tenemos Bx, en lo que justamente Bx es igual a cero. En la barra B tenemos tres puntos de fuerza. En CDA también tenemos tres puntos de fuerza. Y en la barra ED tenemos dos puntos de aplicación de fuerza más el punto de 100 newtons que ejerce fuerza como tal. Lo que al desmembrar quiere decir que tenemos que trabajar las tres barras, en la que debemos identificar justamente las reacciones. En la que justamente también tomamos una reacción horizontal y una vertical. Y en el punto C también tomamos lo mismo, reacción vertical y horizontal, en la que tomamos CX, EY, en la que también tomamos CY para abajo y CX en el sentido horizontal. Y así mismo con las otras barras que tenemos que tomarlas en el sentido contrario. Claramente también tomamos todos los puntos al contrario en este caso, cuando desmembramos el ejercicio. Ahora comencemos con las fuerzas de E igual a cero, con lo cual este gira en sentido contrario, se considera positivo por 6 menos los 100 newtons de carga por el brazo que es de 9 metros, igual a cero. Lo que nos da que dy es igual a 150 newtons.
Ahora la sumamos entonces en D, que igualamos a 0 también. A que ella es igual a, bueno, se multiplica por 6 menos los 100 del newtons por los 9 metros también. Perdón, por los 3 metros. Lo que nos da 300 entre 6, 50 newtons. Y suma de fuerzas en X, lo que nos da que menos X más de X es igual a 0. Obviamente, como tenemos dos incógnitas en una misma ecuación, pues queda de X igual a 0. Y como en nuestras dos anteriores ecuaciones nos dieron positivos tanto dy como 150 newtons y ella 50 newtons, lo que nos quiere decir es que justamente el ejercicio está correcto. Ahora igualamos fuerzas en MC igual a 0, en la que X multiplicamos por 9 igual a 0. Aquí, como no tenemos con qué más multiplicar o dividir, quedamos que X es igual a 0. Ahora vamos a tomar suma de fuerzas en X. X más X menos X es igual a 0. Igual como en el caso anterior, si X queda igual a 0. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y, igualamos a 0, serían los 25 que conseguimos que es el inicio del ejercicio, más los 50, menos CY igual a 0, lo que nos da esta sumatoria, CY igual a 75 newtons. Ahora igualamos fuerzas en D, que igualamos a 0, en la que CY ya sabemos que es menos 75, por los 6 metros del brazo, más los 75. Claro, como su brazo de momento es 12 menos 6, nos queda también por 6, lo que nos da justamente 0, lo que nos rectifica que esto es 0, lo que es correcto también en su caso. Y con eso culminaríamos el ejercicio.